Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nos toca exponer ahora el grupo 3. Nos ha tocado el tema del olfato y pues voy a empezar a presentar los integrantes del grupo número 3. Tenemos como primer integrante a Borleje Rodríguez Eduardo, seguido de Cóndor Anco Sumi, Guzmán Moridiana, Gallardo Fiestas Carlos, Méndez Valverde Maidelvis, Parra Galvarino Endi, quien les habla, Ramírez Samaritano Miriam, Tomar Venegas María, Vizcarra Aulla Carmen y García Acosta Fiorella. Son todos los integrantes del grupo. Como contenido que vamos a tener en esta presentación de diapositivas, tenemos lo que es el sentido del olfato. Lo primero que vamos a ver es su morfología. Vamos a ver los huesos de la nariz, las cavidades de la nariz, los músculos de la nariz y eso. Y también vamos a ver la fisiología. Vamos a responder preguntas como qué es el sentido del olfato, sus funciones principales, su sistema olfatorio, los bulbos olfatorios y también vamos a ver lo que es la patología, la anosmia, la sinusitis, la rinitis y los pólipos nasales. Bien, empezando con la morfología, pues tenemos lo que son los huesos de la nariz. Los más importantes son los huesos nasales, el maxilar superior, el frontal y el etmoides. También existen cartílagos nasales que forman lo que es la punta de la nariz, pero sin embargo no son huesos, así que no los voy a tocar en esta diapositiva. Los huesos nasales son los huesos centrales de la nariz, están en medio, se articulan con los huesos frontal, otro nasal, etmoides y el maxilar superior. El maxilar superior es la parte inferior de la nariz, forman la parte inferior de la nariz y también las partes laterales. Va unido a los huesos nasales y al hueso frontal. El hueso frontal forma lo que es la parte superior de la nariz. La parte superior de la nariz y va unido también con los huesos nasales y el maxilar superior. Y ahora vamos a ver el hueso etmoides, el cual forma lo que es la parte interna de la nariz. El hueso etmoides pegado con los huesos nasales forman lo que son las fosas respiratorias. Este hueso etmoides también es importante porque contiene uno de los pocos paranasales que hay en el cráneo, que son de mucha importancia en el cráneo porque si no el cráneo pesaría demasiado y no sería tan eficiente como protector del cerebro. Soy el alumno Eduardo Puleje Rodríguez y expondré sobre las cavidades de la nariz. ¿Qué es la cavidad nasal? Es la parte interna de la nariz que está recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda, generando mucosidad. De esta manera se evitan hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está seca. El seno frontal. Son dos cavidades separadas por el tabique interfrontal. Cada seno a su vez puede tener uno o más compartimientos. Se comunican a través del meato nasal medio. En la figura A se puede ver a la anatomía del seno frontal y en la figura B el seno frontal vista a través de una radiografía. El meato nasal medio. El meato nasal medio es la intersección entre los senos paranasales. Los cornetes son proyecciones situadas en los lados de la cavidad nasal. El cornete inferior presenta tres apófisis de delante hacia atrás: el lacrimal para el cierre del conducto nasolacrimal, el maxilar para el cierre de la pared medial del seno maxilar y el etmoidal que se articula con la porción posterior de la apófisis unciforme. En la figura A se puede ver el cornete inferior, cara externa, y en la figura B la cara interna. El cornete medio es una estructura formada por hueso compacto cuya cubierta es una delgada y delicada mucosa nasal, insertada en el hueso del etmoides. Bueno, en la figura se puede ver que es la representación del cornete medio dividido en forma de diván con sus tres porciones longitudinales: la longitudinal, el vertical y la horizontal, visto desde el interior del meato medio. El cornete superior. En el cornete superior se drenan las células etmoidales posteriores a su vez. El rinofaringe se aproxima a las coanas hasta la desembocadura de la trompa de Eustaquio, que une el oído medio con el rinofaringe. Acá se puede ver al cornete superior de vista frontal y en la figura D la vista posterior. El seno esfenoidal. Está situado en el cuerpo del esfenoides, por lo que su tamaño y forma son variables. Se comunica a través del meato nasal medio superior a través de unas pequeñas aberturas.
Ahí se puede ver el hueso esfenoidal. Y el adenoides es una masa de tejido ubicada en la parte posterior del conducto nasal, al igual que las amígdalas. El adenoides ayuda a mantener sano el cuerpo al atrapar las bacterias y los virus que inhalamos o tragamos. El adenoides desempeña un papel importante en la lucha contra las infecciones en los bebés y en los niños pequeños, pero se vuelven menos importantes cuando un niño se hace mayor y su cuerpo desarrolla otras formas de luchar contra los gérmenes. Soy María Tobar Venegas y les voy a hablar sobre el músculo de la nariz. Inervados por el nervio facial, mayor concentración en la junción de cartílago lateral superior con cartílago alar. Control de dilatación del ala nasal, influencia en válvula nasal interna. Músculo piramidal o prócer. Es el músculo que eleva la nariz. El músculo depresor del septo. Deprime el septo y la punta nasal, expandiendo las narinas durante la inscripción profunda. El músculo elevador del lado superior y ala nasal. Cortamiento de la nariz y dilatación de narinas. El músculo nasal tiene dos: transversa, que tiene el cierre de la narina, y alar, la dilatación narina. Fisiología del sistema del olfato. ¿Qué es? El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, pertenecen a los sentidos químicos, ya que sus receptores se denominan quimiorreceptores. Son estimulados por las sustancias químicas que se presentan en el aire, que son odorantes o moléculas odoríferas. Las moléculas presentes en los alimentos que una vez disueltas en el moco, a la saliva los estimulan. Bueno, también recientes investigaciones indican que el olor estimula el sistema nervioso central, el cual modifica el estado de ánimo, memoria, emociones, sistema nervioso involuntario, el sistema endocrino. Esto tiene que ver con que nosotros relacionamos los olores con lo que hemos vivido o un recuerdo. O sea, percibimos un olor que nos hace recordar algún cierto momento o un cierto lugar, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos tres tipos de vías olfatorias, que son el arcaico, antiguo y el moderno. Y bueno, estas, por decirlo, la primera es conocida como sistema olfativo arcaico, que se encarga de los reflejos olfativos básicos. Luego tenemos al antiguo, que proporciona un control automático para el aprendizaje parcial en gestión de los alimentos, así como el rechazo de los olores tóxicos o poco saludables. Y luego tenemos la tercera vía olfatoria, que es el moderno, que se encarga de la percepción consciente del olfato. Desde un punto de vista fisiológico, el sentido del olfato y el sentido, obviamente, como ya lo había dicho al principio. Luego tenemos las funciones principales. Bueno, es de vital importancia la supervivencia del ser humano, ya que el sentido del gusto, digo, el sentido del olfato nos ayuda para eso. Nosotros a sentir olores desagradables, por lo general, al momento de el consumo de alimentos, nos advierte de sustancias nocivas, contaminadas o en descomposición. Otra función también es colaborar el sentido del gusto, como están relacionadas por lo mismo, en la percepción de sabores y alimentos. El sabor no es más que la combinación de referencias que recibe nuestro sistema nervioso posterior a la activación del sentido del gusto. El olfato es sematosensorial. De una forma, los alimentos pertenecen a la mucosidad oral, encuentran en ellos. Luego tenemos que permite identificar una variedad de olores muy grande. El ser humano es capaz de percibir un rango de 5.000 hasta 10.000 olores diferentes. Luego refuerza la memoria, ya que, como lo había dicho al principio, cuando nosotros olemos un cierto aerosol o perfume, nosotros nos recordamos en nuestra memoria de dónde hemos olido eso, por decirlo, ¿no? No sé, el perfume de alguna persona, el olor de una comida, el, el,
no sé, el sentido, ¿cómo decirlo? El olor de un ambiente, cosas como esas, ¿no? Sistema olfatorio. El sistema olfatorio se encarga de detectar las sustancias transportadas en el aire inhalado, que a su paso por la cavidad nasal interaccionan directamente con las neuronas olfatorias, que son las células nerviosas del epitelio olfatorio. Epitelio olfatorio. Se localiza en la parte superior de la cavidad nasal, por debajo del plato criboso del hueso etmoides. Es uno de los 3 epitelios sensoriales del humano, junto al epitelio auditivo y el epitelio visual, todos ellos de origen ectodérmico, junto a la piel y el sistema nervioso. El epitelio olfatorio es responsable de detectar los olores y tiene 3 tipos de células: las células olfatorias, las células de sostén y células basales. Bulbo olfatorio. Es una pequeña estructura vesicular que se sitúa sobre el plato criboso del etmoides, cuya principal función es captar y procesar la información proveniente de los receptores odoríferos situados en la mucosa nasal. Tenemos 2 bulbos y cada uno se encuentra en un hemisferio de nuestro cerebro. Moco. Para detectar un olor, las moléculas odoríferas deben ser disueltas primero en el moco del epitelio. Este contiene proteínas que unen y concentran las sustancias, inmunoglobulinas, enzimas y macrófagos, quienes neutralizan los virus y bacterias. Vellosidades. Estas estructuras sirven para limpiar el aire que entra por las fosas nasales y se encuentran en toda la pituitaria roja o respiratoria. Siguiendo con la exposición, les voy a decir sobre los procesos de percepción del olfato. En el primer proceso, las moléculas de olor en forma de vapor, que son compuestos químicos, están flotando en el aire y llegan a nuestras fosas nasales y se disuelven en las mucosidades que se ubican en la parte superior de cada una de ellas, o sea, de las fosas nasales. Luego, debajo de las mucosidades se encuentran las células receptoras especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato, las cuales detectan los olores. Posteriormente, las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Luego tenemos lo que son los bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, en donde se estimulan las emociones y memorias, como les decía antes, lo recordar cuando uno percibe un olor, así como los centros avanzados donde se modifican los pensamientos del subconsciente, que ahí es donde es la neocorteza. Luego tenemos lo que son los centros cerebrales que perciben los olores y tienen acceso a recuerdos que nos atraen a la memoria personas, lugares o situaciones relacionadas con las sensaciones olfativas. Y finalmente tenemos lo que es el epitelio olfativo. Tiene unas glándulas encargadas que secretan una solución enzimática cuya misión es eliminar las moléculas olorosas que han excitado a las neuronas correspondientes. Soy Fiorella García Costa y les voy a hablar sobre el nervio olfativo, el cual es el primero y más corto de los pares craneales. Se origina en las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio. Este nervio es el encargado de transmitir el impulso nervioso hacia el cerebro para que éste elabore una respuesta al estímulo olfativo. En el epitelio olfativo consta de 3 tipos de células: la célula soporte, la célula basal y las receptoras olfativas. Las células soporte son células no nerviosas que dan soporte estructural y metabólico a las neuronas olfatorias, por lo que se pueden considerar análogas a las células gliales del sistema nervioso. La célula soporte se localiza en el polo apical del epitelio olfatorio y puede ser de 2 tipos: las células sustentaculares, que ofrecen soporte físico y metabólico, y las células con microvellosidades, que son morfológica y bioquímicamente diferentes a las células sustentaculares, que presentan prolongaciones, es decir, microvellosidades.
hacia la superficie libre del epitelio olfatorio. La célula basal está ubicada en la base del epitelio olfativo y son células madre indiferenciadas, aquellas que experimentan mitosis produciendo una renovación continua de las células receptoras. Las células receptoras del epitelio olfatorio son neuronas bipolares. El polo apical de esas neuronas en las terminaciones dendríficas forman cilios no motiles que se extienden al espacio de la cavidad nasal y en los que se expresan quimiorreceptores capaces de interaccionar con las sustancias químicas transportadas en el aire. Las sustancias que están en el aire se solubilizan en las secreciones cerosas producidas por las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman y ya disueltas reaccionan con los quimiorreceptores de las neuronas olfatorias. Los axones de las neuronas olfatorias pasan a través del plato criboso del etmoides y se congregan para formar el nervio olfatorio, generalmente considerado como el primer nervio craneal. Una vez que pasan el plato criboso, hace sinapsis con las células mitrales del bulbo olfatorio. Se procederá a exponer 4 tipos de patologías que afectan al sentido del olfato. Yo procederé explicando lo que es la anosmia. Esta alteración se va a poder definir como la pérdida del olfato y puede durar un tiempo parcial como ser de manera definitiva. Este tipo de anosmia, esta alteración, al ser provocada por tumores en la zona del lóbulo frontal, la vamos a llamar anosmia unilateral, que puede pasar de manera desapercibida y que es muy poco común. Este tipo de alteración de percepción olfativa es de tipo cuantitativa, pues vamos a tener 3 tipos. Uno que es la anosmia, otro que es la hiposmia y por último la hiperosmia. La anosmia es la pérdida total del sentido del olfato. La hiposmia es la pérdida parcial y la hiperosmia es donde hay un aumento de sensibilidad del olor. Esta alteración está relacionada con el sentido del gusto, pues los pacientes que padecen de anosmia tampoco podrán percibir los sabores, por lo que esto se define como una ageusia. Esta anosmia se debe a que las mucosas están inflamadas, pues hay una inflamación intranasal que va a impedir la percepción de los olores. Otra causa es cuando los filamentos, el neuroepitelio olfatorio o las conexiones centrales del nervio olfatorio van a estar deterioradas. Voy a mencionar las causas que pueden provocar anosmia. Uno, por una obstrucción intranasal, debido a una rinitis alérgica o a pólipos nasales. Otra por destrucción del neuroepitelio olfatorio, que se debe a una rinitis atrófica o a una sinusitis crónica, o también por infecciones virales como la que se ve actualmente, que es la infección del COVID-19. Otro por una exposición a fármacos, por el uso de anfetaminas o un uso prolongado de descongestionantes. Otro por una destrucción de las vías centrales, donde se puede ver lo que es la enfermedad de Alzheimer, trastornos neurológicos degenerativos o también traumatismos cráneoencefálicos. Entre el diagnóstico, pues se realiza una prueba de olfato que la persona se va a medir cuánto es lo que puede percibir de olor. Otro que es examen físico donde se observarán las fosas nasales. Otro que son las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas que se hacen cuando no se ha podido hallar la causa de la anosmia. Para este tipo de alteración no hay un tratamiento, pues normalmente la persona se recupera. Muchas gracias. Soy la alumna Miriam Ramírez y yo hablaré sobre sinusitis. Las sinusitis son las inflamaciones de los senos paranasales que ocurre por una infección de un virus, bacteria o un hongo. Hay de 2 tipos, la aguda, que dura de 2 a 4 semanas, y la crónica, que dura 12 semanas a más. Los signos y síntomas son el mal aliento, pérdida parcial o total del sentido del olfato, tos que generalmente empeora por las noches, fatiga y sensación de malestar general, fiebre, cefalea o dolor de cabeza, dolor similar a presión detrás de los ojos y en las zonas maxilofacial, dolor de muela o sensibilidad facial, congestión y secreción nasal, dolor de garganta y goteo retronasal. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en lo siguiente. Se examina la nariz para ver si los senos paranasales están inflamadas,
haciendo persecución sobre el área sinusal para encontrar la infección. También se puede hacer la tomografía computarizada, la resonancia magnética y el cultivo nasal. Las complicaciones. Las complicaciones de una sinusitis son poco frecuentes, pero pueden tener un curso muy peligroso y en algunos casos conducir a un daño permanente, por lo que se tiene que tratar a tiempo. El tratamiento consiste en tomar medicamentos y cuidarse en el hogar. Los medicamentos que se usan con más frecuencia incluyen descongestionantes como Sudafed. Estos pueden reducir la inflamación y mejorar el drenaje de los senos paranasales. Los analgésicos, como el ibuprofeno, estos medicamentos son para el dolor. Y los antibióticos, que generalmente se utilizan siempre y cuando si la sinusitis haya sido producido por un virus. Soy la alumna Maydelvis Méndez y procederé a explicarles sobre la rinitis. La rinitis es una patología caracterizada por la inflamación de la mucosa nasal. También es conocida como revestimiento mucoso. Esta enfermedad se clasifica según un variado grupo de indicadores, definiéndose finalmente por su tipo en base a la evolución. Y según la evolución nos encontramos con lo que es la rinitis aguda y crónica. Se considera aguda cuando se corrige en un periodo inferior a 6 meses y se considera crónica cuando los síntomas están presentes por un tiempo superior a 6 meses. Complicaciones. Algunas de las complicaciones pueden ser lo que es la sinusitis, ya que la congestión prolongada de los senos paranasales, debido a lo que es la rinitis, pueden aumentar tu vulnerabilidad hacia la sinusitis. También la otitis, la cual afecta más que todo a los niños. Te puede causar también trastornos del sueño, ya que los síntomas de la rinitis te pueden mantener despierto o causarte dificultad para que sigas durmiendo. Esto puede hacer que sientas fatiga o una sensación de sentirte mal, así como también puede empeorar los síntomas del asma, como la tos y el silbido al respirar. Síntomas. Los síntomas que se presentan en todos los casos de rinitis son muy similares entre sí. Los síntomas más característicos de esta afección pueden ser el estornudo frecuente, muchas veces repetidas, picazón en la nariz, bocas, ojos, gargantas, piel o en cualquier área, ojos llorosos, problemas con el olfato, por lo general taponamiento nasal, rinorrea, secreción abundante de mucosidad, habitualmente transparente y en forma de goteo. Y estos síntomas se prolongan en el tiempo, no se acompañan de fiebre ni de malestar general y se producen en una determinada época del año. Diagnóstico. El diagnóstico de la rinitis alérgica se realiza mediante un test cutáneo muy sencillo. Además es posible realizar una LGE, con lo que es una forma más precisa donde podemos cuantificar y demostrar la presencia de anticuerpos específicos frente a este alérgeno. También se pueden hacer conteos sanguíneos completos y conteos de glóbulos blancos.